de la glucólisis, ¿ah? Miren, niños, la glucólisis ya les dije que es como su propio nombre lo dice, ¿no? Es la fragmentación y la ruptura de la glucosa. Eso literalmente significa glucosa, lisis, destrucción. O sea, literalmente es eso. Ahora, la glucosa, recuerden que es una hexosa. Dijimos que tiene 6 carbonos y se va a fragmentar en 2 pedazos de 3 carbonos cada uno, porque si ustedes son un poquito pensadores, sabrán que 3 más 3 son 6. Entonces, los 2 pedazos en los que se fragmenta la glucosa se llaman piruvatos. Entonces, los piruvatos están hechos de ¿cuántos carbonos? De 3 carbonos. Entonces, cuando una glucosa se fragmenta, se obtienen 2 pedacitos de ella que se llaman ¿qué? Piruvatos. Entonces, pero recuerden que todo esto está ocurriendo al interior de una célula, ¿verdad? Y las glucosas, para estar en el interior de las células, ¿cómo deben de estar? ¿Se acuerdan? Fosfatadas. Fosforiladas, recuerden. ¿En qué carbono se fosforilan? 6. Por lo tanto, ¿cómo se llaman las glucosas intracelulares? ¿Se acuerdan? Glucosa 6-fosfato. Y recuerden que todas las vías metabólicas por eso empiezan a partir de ¿qué? De glucosa 6-fosfato, ¿no? Porque es una glucosa que está al interior de una célula. De tal manera que entonces la glucólisis, ¿qué sería? La conversión de glucosa 6-fosfato a 2 moléculas de ¿qué? A 2 moléculas de piruvato. Niños, punto. Eso es toda la glucólisis, así sencillo para que la entiendan nada más. Obviamente está complejísima que voy a empezar a complicarlo. El asunto aquí es nada más que si yo les pregunto ¿qué es la glucólisis? Ustedes tienen que decir, es la conversión de la glucosa 6-fosfato a 2 moléculas de ¿qué? De piruvato. Piruvato. Esto es glucólisis aquí y en China. La conversión de la glucosa 6-fosfato en 2 moléculas de ¿qué? En 2 moléculas de piruvato. Claro, claro. Para que la glucosa 6-fosfato se convierta a 2 moléculas de piruvato, hay 10 pasos. Entonces, no es nada más decir, ay, la glucosa se convirtió a 2 moléculas de piruvato. Hay 10 pasos. O sea, la glucólisis tiene 10 pasos para convertir la glucosa 6-fosfato a 2 moléculas de piruvatos. Hay 10 pasos en la glucólisis. Pero ahora, niños, la glucólisis, que es la ruptura de la glucosa a 2 moléculas de piruvato, ya estamos diciendo que es una vía destructiva, ¿vale? O sea, literalmente se está destruyendo la glucosa. Pero no solamente es una vía destructiva, sino que ahora vamos a empezar a complicar esto y se los voy a decir, niños. ¿Para qué se forme energía en nuestro cuerpo? Se necesita oxidar nutrientes, o mejor dicho, se necesitan oxidar combustibles metabólicos, que se van a llamar combustibles metabólicos. Creo yo que alguna vez en mi vida les he dicho qué es el metabolismo. ¿Se acuerdan qué es el metabolismo, Miguel Ángel? Va a decir Miguel Ángel. Son todos los procesos que pasan dentro de una célula. Perfecto, eso es metabolismo. Todo lo que hace el interior de una célula, todas las rutas metabólicas, todo lo que esté, eso es metabolismo, ¿vale? Ahora, sin embargo, se ocupa una materia que sea la que alimente a todo ese metabolismo. Esas materias o esas partículas que van a alimentar a todo ese metabolismo se conocen como combustibles metabólicos. Entonces, ¿qué es un combustible metabólico? Es una molécula que va a servir para que se... Un minuto. Dígame, doctor. Estoy dando una clase, en 25 minutos me desocupo. ¿No te has ido? ¿Neta? ¿Mande? ¿En mi oficina dando clases? Arre, pues. Hasta después. Entonces les decía, no, imagínate si soy de malandro. Entonces les decía que el combustible metabólico es una molécula
que se va a utilizar para que alimente a las vías metabólicas. ¿Qué es esto? El combustible metabólico es una molécula que va a ser destruida porque su destrucción va a alimentar a todas las vías metabólicas. Entonces, yo necesito una molécula que se destruya porque al destruirla, los restos de esta molécula son utilizados para activar a las otras vías metabólicas. ¿Qué significa esto? Muy sencillo. Ustedes tienen un carro y el carro necesita un combustible, ¿no? De hecho, pues, ¿cuál es el combustible para que el carro funcione? Pues la gasolina, ¿no? Pero yo les pregunto, la gasolina es el combustible, pero en realidad, ¿cómo funciona ese motor? O sea, ¿cómo funciona ese motor? Quemando la gasolina para producir Sí, pero energía. quema la gasolina para producir calor. Pero ese calor, ¿cómo hace que funcione el motor? ¿Moviendo qué? Los pistones. Entonces, para que los pistones se muevan, tienes que tener gasolina, porque, ojo, para que tú muevas los pistones y el motor jale y el carro se mueva, necesitas un combustible. O sea, al final de cuentas, esta gasolina va a ser destruida, va a ser quemada para que se muevan pistones. Al mover estos pistones, el carro se mueva. Por eso es que la gasolina es un combustible, no es el que está moviendo en sí al carro, sino es el motor que necesita algo para funcionar. Bueno, todas las células tienen cientos y miles de vías metabólicas, llámese lo que sea, vía de las pentosas fosfatos, síntesis de proteínas, síntesis de lípidos, síntesis de ácidos nucleicos, síntesis de aminoácidos, lo que sea, se necesita un combustible que alimente a todas las vías metabólicas. Y las moléculas que se utilizan para destruirse y que tras su destrucción lo que queda de ellos sirve para activar a todas las vías metabólicas, se llaman combustibles metabólicos. Entonces, prácticamente entonces, ¿qué le debe de pasar a un combustible metabólico para que sea utilizado en el metabolismo? Debe destruirse. Debe de ser destruido. O sea, debe de ser destruido. Porque literalmente lo que queda de la destrucción de ese combustible, eso que queda es utilizado como materia prima para que se activen todas las vías metabólicas que existen en esta célula. ¿Me explico o no me explico? Bueno, de todos los combustibles que existen, niños, que hay varios combustibles metabólicos que voy a ver con ustedes, de todos los combustibles metabólicos, hay un combustible metabólico que por excelencia es el combustible metabólico número uno, por excelencia. No es el único, pero por excelencia es el ideal, el idóneo, el principal. ¿Cómo creen que se llama ese principal combustible metabólico de la mayoría de todas las células? Glucosa 6-fosfato. Glucosa 6-fosfato. Prácticamente la glucosa 6-fosfato es el combustible principal de las células. Ahora sí, yo que les dije que le tenía que pasar a los combustibles metabólicos para que fuesen utilizados para alimentar al metabolismo. Deshacerse. Destruirse, de estas como lo quieran llamar. Ahora sí, entenderán entonces cuál es la principal vía metabólica que le ocurre a la glucosa. ¿Cuál creen que va a ser entonces la principal vía metabólica que le ocurre a la glucosa? La glucólisis. Porque ¿cuál es la función principal de la glucosa? Que se Producir energía. Ser, no, déjate tonterías de energía, ser el combustible metabólico. Y ahora sí, para ser el combustible metabólico, ¿qué le necesita pasar? Se necesita ¿qué? Destruir, ¿vale? Es que tu pensamiento, Ramsés, es muy pequeño.
¿En qué sentido? No sin ofender, no tomen nada personal, ya saben cómo soy. Cuando tú dices producción de energía, es correcto, para eso sirve también, pero ¿a qué me refiero que está muy limitado tu pensamiento? La producción de energía es una pequeña parte del metabolismo. ¿Me explico? O sea, la glucosa no solamente va a servir para producir energía, porque la producción de energía es una parte del metabolismo, no es el metabolismo. No sé si me explico. Si tú me dices, la glucosa solamente va a servir para la producción de energía, mi respuesta es obviamente no. ¿Va a servir para la producción de energía? Sí, porque es parte de ¿quién? ¿Porque es parte de quién? Si les digo que sí sirve para la producción de energía, es porque también es parte de ¿qué? La producción de energía. Del metabolismo. Que también es parte del metabolismo. Pero si ustedes me dicen, la destrucción de la glucosa solamente sirve para producción de energía, yo te voy a decir, estás bien mal. Porque la destrucción de la glucosa no es solamente para producción de energía. La destrucción de la glucosa es para alimentar a todo el metabolismo. ¿Me explico o no me explico? Entonces, ahora sí, ¿la destrucción de la glucosa sirve para la producción de energía? Claro que sí, porque es parte del metabolismo, así de simple. Sin embargo, la destrucción de la glucosa no es solamente para la producción de energía, sino es para la alimentación de todas las vías metabólicas que existen en esa célula. Bajo ese principio, ustedes me dicen, oiga, doctor, ¿la glucosa sirve para formar proteínas? Sí. Oiga, doctor, ¿la glucosa sirve para formar lípidos? Sí. Oiga, doctor, ¿la glucosa sirve para formar ácidos nucleicos? Sí. Oiga, doctor, ¿la glucosa sirve para formar carbohidratos? Sí. La glucosa sirve para formar todo. Ah, doctor, entonces usted me está diciendo que una glucosa es un carbohidrato, que una glucosa es una proteína. Nunca dije esa tontería. Oye, doctor, entonces usted me está diciendo que la glucosa es un ácido nucleico. Tampoco nunca he dicho esa tontería. Oye, doctor, entonces usted me está diciendo que la glucosa es un lípido. Nunca he dicho esa aberración. Pero que no, pon atención, te estoy diciendo. Te estoy diciendo que la glucosa, su destrucción sirve para formar proteínas. Su destrucción sirve para formar lípidos. Su destrucción sirve para formar ácidos nucleicos. Sí, pero cuando tú destruyes a la glucosa, yo les pregunto, y vamos a ver si se acuerdan un poco, que pura fregada creo que se acuerden. Vamos a retomar un poquito. ¿De qué estaban hechas las proteínas? ¿Se acuerdan? Carbono, hidrógeno, Carbono, oxígeno. hidrógeno. ¿De qué estaban hechos los lípidos? Carbono, hidrógeno, oxígeno. ¿De qué estaban hechos los ácidos nucleicos? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. ¿Y de qué estaban hechos los carbohidratos? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Si se acuerdan, todas las macromoléculas estaban hechas exactamente ¿de qué? De lo mismo. ¿Cuál era la única diferencia entre todas estas macromoléculas? Su estructura. Ahora, pequeños seres de Dios, si yo les estoy diciendo que la glucosa está siendo destruida, su estructura, si yo la destruyo, sigue siendo un carbohidrato. Pues no, porque ¿qué estoy haciendo yo con la estructura que le daba la identidad? La estoy destruyendo. Y entonces al destruirla, su estructura cambia y deja de ser un ¿qué? Un carbohidrato, y ahora lo que resta, lo que sobra, yo lo puedo agarrar y formar una nueva ¿qué? Estructura. Y esa nueva estructura que yo forme es una nueva ¿qué? Macromolécula. Pero entiéndanse entonces, ¿qué es lo primero que tiene que pasar? Tiene que haber una ¿qué? Destrucción. ¿Qué onda? Claro, ¿qué es esto? ¿Que te vendo mi alma o qué? ¿Dónde? ¿Dónde estoy? No la veo. Vamos a ver ahí. Thank you. Ah, ¿me quedo con algo? Ah, thank you. Entonces, a ver. ¿Qué les estaba inventando? Que se ocupa destruir una molécula. Ah, sí, entonces,
Cuando tú destruyes a la glucosa por glucólisis, deja de ser ya un carbohidrato, deja de ser una glucosa, deja de ser eso, porque estás destruyéndola. Y ahora sí, la quieres destruir para que los restos que quede de esa destrucción, que ya no es una glucosa, los usemos para formar nuevas ¿qué? Estructuras. Y esas nuevas estructuras van a ser de acuerdo a lo que se haya formado. Yo puedo agarrarlos y formar una proteína, sí, yo puedo formarlo. Yo puedo agarrarlos y formar un lípido, yo puedo. Yo puedo agarrarlo y formar un ácido nucleico, sí, sí puedo. Pero primeramente tengo que destruirlos. Lo mismo es que ustedes me pueden decir, oiga, doctor, y si no hay glucosa, entonces ya no hay combustible metabólico. Yo les pregunto a ustedes, cuando ustedes llegan a la gasolinera, nada más hay de un combustible. No, ¿verdad? Hay roja, hay verde y hay diésel. Y si ustedes dicen, oye, doctor, ¿por qué a mi carro nada más le pongo roja? Sí, pero llegas a tu gasolinera y no tienes gasolina y nada más hay verde. Yo te pregunto, ¿le pondrás de la verde? Pues tienes dos opciones, o quedarte tirado allí y ya valer, o ponerle de la verde y seguir en la vida. Entonces, ¿qué opción van a tomar? Pues ponerle de la verde y continuar con la vida, ¿no? Ahora, entonces yo les pregunto, ¿una célula entonces dependerá únicamente de un combustible metabólico? Claro que tiene uno predilecto, ¿no? Claro que tiene uno que es así su number one, ¿no? Para que lo entiendan, número uno, los de WhatsApp para arriba. El número uno, obviamente, pero, si no está ese combustible metabólico, la célula necesita seguir haciendo metabolismo para seguir estando ¿qué? Viva. Y si no hay glucosa, entonces va a tomar otro combustible metabólico. Pero yo les pregunto, si toma otro combustible metabólico, ¿qué tiene que hacer con ese otro combustible metabólico de todas maneras? Destruirlo. Destruirlo. Entonces, bajo ese punto, ¿puede agarrar a las proteínas como combustible metabólico? La respuesta es sí, sí las puede agarrar. Nada más de que entonces, ¿qué va a hacer para que las proteínas sean utilizadas como combustible metabólico? Un proceso que se llama proteólisis. ¿Qué creen que significa proteólisis? El propio fregado nombre lo dice. Proteo, ¿qué significa? Proteína. Y lisis, ¿qué creen que significa? Destrucción. Entonces, ¿qué será la proteólisis? Destrucción de Destruir la Yo les proteína. pregunto, si yo destruyo a esas proteínas, a esa estructura de la proteína, ¿sigue siendo una proteína? Claro que ya no. Ahora, si ya no hay proteínas, ¿puedo agarrar los lípidos como combustibles metabólicos? Claro que sí. Pero ¿qué tengo que hacer sobre esos lípidos para utilizarlos como combustibles metabólicos? Destruirlos. Entonces, ¿cómo se llama esas vías metabólicas? Lipólisis, hasta su propio nombre lo dice, lípidos, lisis, destrucción. Entonces, ¿qué es la lipólisis? La destrucción ¿de qué? De las grasas. Para ser utilizados como ¿qué? Combustible metabólico. Ahora, ¿y si ya no hay carbohidratos? ¿Y si ya no hay lípidos? ¿Y si ya no hay proteínas? Entonces ya no hay, entonces, ¿qué? Esos son los tres combustibles metabólicos. Combustible. Entonces ya no hay, entonces, ¿qué? Combustibles metabólicos. Y si ya no hay combustibles metabólicos, les pregunto, ¿puede haber metabolismo? Pues no. Y si no hay metabolismo, yo les dije que la célula estaba viva porque tenía ¿qué? Metabolismo. De tal manera que si tú detienes el metabolismo, esa célula literalmente está ¿qué? Muerta. O sea, nosotros somos el producto de nuestro metabolismo. Soy lo que soy por el metabolismo. Detén el metabolismo, la célula está muerta. La célula vive para y por el metabolismo. Vive para alimentarlo y vive del metabolismo. Entonces, si se detiene el metabolismo,
se detiene todo. Y para entender esto y simplificarlo todavía más, hay una vía metabólica que es la clave de todo el metabolismo celular. ¿Se acuerdan cómo se llama esta vía metabólica que es la clave de todo el metabolismo celular, que las personas neófitas dicen que no sirve para nada, pero no expresan más que esa capacidad neófita de ellos? ¿Saben cómo se llama la vía metabólica? No sé quién es la bioquímica que no sabe nada. Pues yo. La vía metabólica más importante de todo el metabolismo se llama ciclo de Krebs. ¿Sí han escuchado ciclo de Krebs, verdad? Ciclo de Krebs. Mi compa Krebs. Ciclo de Krebs, niños, métanse en su cabecita, por favor. Es la vía metabólica más importante de todos los sistemas biológicos conocidos hasta el universo conocido. ¿Qué es el ciclo de Krebs? La vía metabólica más importante de todos los sistemas biológicos en todo el universo conocido. Literalmente, niños. Ciclo de Krebs es el centro de todo el metabolismo celular. De todo el metabolismo celular. Vivimos por Krebs y para Krebs. Si ustedes detienen a Krebs, que es la vía más importante de todo el metabolismo celular, detienen al metabolismo celular. Y si detienen al metabolismo celular, esa célula no le han dicho que está muerta, está muerta ya esa célula. Literalmente si bloquea su ciclo de Krebs. Pero les pregunto ahora, que no van a saber pues, pero ciclo de Krebs es la vía más importante de todo el metabolismo de la célula y no nada más de mí. Les dije que es de todos los sistemas biológicos de todo el universo conocido. ¿Qué significa esto? Que sean bacterias, virus, hongos, parásitos, animales, plantas, cucarachas, perros, humanos, sea lo que sea, ser biológico, vive por ciclo de Krebs y para ciclo de Krebs. Sean bacterias, hongos, parásitos, cucarachas, vacas, animales, humanos, plantas. Todo lo que sea ser biológico en todo este universo conocido, su vía metabólica más importante se llama ciclo de Krebs. Y todo ser biológico dependemos de vivir de esta vía metabólica. Entonces yo les pregunto, ¿será importante acaso ciclo de Krebs? Si es la base de todo el metabolismo de la célula. Pero yo les pregunto, ciclo de Krebs tiene un alimentador. ¿Saben cómo se llama el alimentador de ciclo de Krebs? Se llama acetil-CoA. Acetil-CoA. ¿Y saben ustedes cuál es la principal fuente productor de acetil-CoA? Piruvato. Piruvato. ¿Y saben ustedes cuál es la fuente principal de piruvato? Glucosa. ¿Y saben cuál es la fuente principal de glucosa? Carbohidratos. ¿Y saben cuál es la fuente principal de carbohidratos? Pues lo que tragamos, que no lo vimos ya, digestión de carbohidratos. Entonces, yo como, ir a ver como el Jonathan, casi se está ahogando ahí. Yo como carbohidratos. Y al comer carbohidratos obtengo glucosa. Al tener glucosa la destruyo en piruvato. Al tener piruvato la destruyo en acetil-CoA. Y al tener acetil-CoA la meto ¿a dónde? A ciclo de Krebs y activo a todo el metabolismo celular. No tengo no tengo carbohidratos, no tengo glucosa. No tengo glucosa, no tengo piruvato. No tengo piruvato, no tengo acetil-CoA. No tengo acetil-CoA, no tengo ciclo de Krebs. Y si no tengo ciclo de Krebs, estoy muerto. Oiga, doctor, pero eso es una mentira. Claro que es una mentira. Porque les dije que la fuente de acetil-CoA no solamente era de piruvato. Les dije cuál era la fuente principal. Si no hay glucosa, entonces si no hay glucosa, no hay piruvato, no estás bien mal.
no está la fuente principal, ¿vale? Por lo tanto, la cantidad de piruvato que se puede obtener no es la misma, pero sigue habiendo ¿qué? Piruvato por otras ¿qué? Fuentes. Fuentes. Otras Claro, fuentes. no es la misma cantidad, ni a la misma velocidad, ni a la misma disponibilidad, pero sigue habiendo. Porque recuerden que la glucosa no era el único ¿qué? Combustible metabólico. No era el único combustible. Pero sí es el combustible ¿qué? Más Principal. importante. Pero si no hay carbohidratos, ¿se puede detener el metabolismo? No, no se puede. Entonces dicen, a ver, niños, dicen, no hay carbohidratos, no hay glucosa, por lo tanto no puede haber piruvato. Bueno, no hay por la vía de la glucólisis, pero hay que destruir a alguien más para obtener ¿qué? Piruvato. Y entonces destruyo otro combustible metabólico, carbohidratos, proteínas o ácidos nucleicos, proteínas o lípidos. Entonces, no hay piruvato de la fuente principal, obtengo por otra vía, punto. Entonces dice, oye, pero acetil-CoA no hay porque casi no hay piruvato de la glucosa, porque no hay. No te preocupes, yo puedo destruir proteínas y yo puedo destruir lípidos y obtener directamente también acetil-CoA y piruvato. ¿Quiere decir entonces, niños, que yo puedo agarrar proteínas y destruirlas y formar piruvato? Sí. ¿Yo puedo agarrar proteínas y destruirlas y convertirlas en acetil-CoA? Sí. ¿Yo puedo agarrar lípidos y destruirlos en acetil-CoA? Sí. ¿Yo puedo agarrar lípidos y convertirlos a piruvato? Sí. Entonces, pero los lípidos y las proteínas no son la fuente principal de piruvato ni de acetil-CoA. O sea, la fuente principal de piruvato y acetil-CoA es glucosa. ¿Me explico o no me explico? Pero si yo no tengo glucosa, ¿se va a detener la producción de piruvato y de acetil-CoA? Pues no. Entonces entran los combustibles alternos. ¿Qué combustibles? Proteínas y lípidos. ¿Me explico? Porque no se puede tener a Krebs. Pero ahora yo estoy destruyendo proteínas y yo estoy destruyendo lípidos y como carbohidratos. ¿Ustedes creen que voy a seguir destruyendo lípidos y proteínas? ¿Eh? ¿Qué? ¿Sí o no? No, ¿Por qué no? se cambia la vía principal, ¿no? Porque ya está el combustible principal. Entonces es como si fuera una locura o tontería de ustedes que le pusieron una gasolinera anterior de la verde porque no había de la roja, pero se les volvió a acabar y llevaron una gasolinera y hay roja y hay verde. ¿Cuál les van a poner? De la roja. Pues sí, porque ya está su combustible principal, ¿no? Así de simple. Entonces, ¿cuándo se van a tomar los otros combustibles? Como alternos siempre. En ausencia del principal, que es glucosa. ¿Vale? Bueno, ¿alguna duda hasta ahí para continuar mañana? Porque ya tengo una reunión. ¿No? Si no es así, No. pues nos vemos mañana, niños. ¿Sale, vale? ¿A qué hora mañana, doctor? A la misma hora, también llorones. Me cae mal, no se puede